¿Qué tal? Me presento, soy Emanuel Abelardo, estudiante de Ciencias Biológicas. Y bueno, como ya habrán notado en el título del video, hoy pues les traigo el tema de embriología, ¿no? En este video vamos a tocar básicamente algunos términos que tenemos que saber para manejar este tema, el desarrollo de un organismo, ¿no? Hasta completar el organismo como tal. Y más que nada es eso, el nivel va a ser más o menos entre básico e intermedio, ¿no? Términos un poco avanzados que vamos a tener que manejar. Y bueno, para empezar, vamos a decir qué es la embriología. Pues la embriología es una rama de la biología, claramente está, que va a estudiar cómo es que un organismo crece, se desarrolla, ¿no? A partir de una sola célula, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que nosotros tenemos que tener para poder estudiar este tema. ¿Cómo es que un organismo se va a formar a partir de una sola célula, ¿no? Un organismo complejo, con metabolismo, con fisiología compleja. ¿Cómo a partir de una simple célula chiquitísima, bueno, en algunos casos es relativamente grande, a un organismo? Esas son las preguntas que nosotros vamos a resolver en este video, ¿ok? Entonces, la parte que vamos a tocar, bueno, yo había descrito el desarrollo, ¿no? Completo, qué es lo que va a pasar durante el desarrollo, ¿no? La formación de gametos, fecundación, segmentación, plastulación, organogénesis y el crecimiento del animal. Entonces, yo en el video pasado había explicado qué es la formación de gametos, cómo se desarrolla en una gametogénesis. La fecundación, el proceso de la fecundación, también lo expliqué. Ambos los había explicado, pues, más que nada abocado al ser humano, pero nosotros podríamos verlo como líneas generales, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que me va a tocar explicar en este video va a ser algunas nociones, algunos términos y el proceso en el cual se forma un organismo, ¿no? Desde que es cigoto, ¿no? Pasa una segmentación, plastulación y el resto, ¿ok? Bueno, pues el primer apartado que vamos a ver es el huevo, ¿ok? Este es el primer apartado de las nociones, de los términos que tenemos que manejar en el caso de embriología. Y bueno, el huevo es lo mismo que decir cigoto, ¿ok? Es como, por así decirlo, la célula inicial que va a formar al organismo, ¿ok? Entonces, esto creo que ya lo comprendemos, ¿no? El cigoto va a ser, pues, el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿ok? Entonces, lo importante que tenemos que ver aquí es la polarización del cigoto, ¿ok? La polarización. ¿Cómo que polarización? No estoy entendiendo nada. La polarización, ¿no? Se va a basar en la distribución del vitelo que posea el cigoto. Como bien sabemos, el cigoto es una sola célula rodeada por su membrana citoplasmática. Y dentro de esa célula van a almacenarse distintos tipos de nutrientes, que valga la redundancia, van a nutrir al embrión, ¿okay? ¿No? Entonces, aquí yo he dibujado pues un embrión de pez, ¿no? Tiene su saco vitelino, ¿no? Y durante el desarrollo, ese vitelo va a estar nutriendo al embrión, ¿okay? Entonces, esta célula, para que se lleve a cabo sus complejos mecanismos, necesita de este nutriente, el vitelo, ¿okay? Entonces, depende de la distribución del vitelo, se genera la polaridad, ¿okay? Entonces, si el vitelo está a un lado, pues decimos que la parte en la cual no está el vitelo, polo animal, y la parte en la cual está el vitelo, polo vegetal, ¿ok? Entonces, vamos a ver luego distintos tipos de huevo y vamos a ir dándonos cuenta que no necesariamente la distribución del vitelo es la que determina la polaridad, pero en bases generales es así, ¿ok? Polo animal, polo vegetal. Polo vegetal donde está el vitelo, nada más, eso es todo. Bien, ahora, un punto importante que mencionar sobre el vitelo es que el vitelo va a impedir, o mejor dicho, va a hacer más complicada la formación de la membrana citoplasmática, va a hacer que se complique la formación, el cierre de la membrana citoplasmática cuando se dé la segmentación. Es decir,
Este cigoto va a empezar a segmentarse en 2 células, 3, 4, 5, 10, 20. ¿Ok? Entonces, para que se empiece a cerrar la membrana citoplasmática de las células que se van a formar, el vitelo lo que hace es complicar ese cierre, ¿no? Como que lo inhibe, ¿ok? No necesariamente lo bloquea, no impide totalmente, pero sí lo acompleja más, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver, se divide 1, se divide 2, quedan 4 células y así, 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 ¿ok? Otro punto también a mencionar es que el cigoto es generalmente una célula muy grande, ¿ok? Por ejemplo, los huevos de avestruz. Los huevos de avestruz son grandes, ¿no? Voy a estar colocando imágenes para que se entienda. Y su yema es el cigoto, ¿ok? Su yema es el cigoto. La yema es el huevo, una sola célula. Y se dan cuenta que es muy grande, ¿no? Entonces, ese cigoto va a estar dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose, y durante toda la segmentación no va a cambiar su tamaño, ¿ok? Entonces, cuando se divida, las células van a quedar muy muy pequeñas, pero todo el tamaño total sigue siendo el mismo, pero las células siguen siendo pequeñas, ¿ok? Entonces, cuando se esté dando la segmentación, las células que estén en el polo animal se van a segmentar rápido, van a formar su membrana rápido. En cambio, las que estén en el polo vegetal no, van a estar medio como que difícil para que forme su membrana, ¿no? Entonces vemos como algunas son relativamente grandes, otras con la justa se están cerrando su membrana, mientras ellas siguen haciendo mitosis y siguen duplicándose y disminuyendo su tamaño. Entonces las células que están en el polo animal van a ser pequeñas, y las células que estén en el polo vegetal van a ser grandes. A estas células del polo animal pequeñas se les dice micrómeros, y a las células del polo vegetal grandes se les dice macrómeros, ¿ok? Entonces, si lo estoy diciendo un poco rápido, pueden retroceder el video o pueden disminuir, ¿no?, la rapidez del video, pero lo digo rápido pues para que no se dilate mucho el video, ¿no?, el tiempo del video. Bueno, respecto a esta parte ya hemos explicado. Ahora vamos a ver los tipos de huevo, ¿ok? Vamos a encontrar cuatro tipos de huevos generales, ¿no? Huevo isolecito, mesolecito, centrolecito, telolecito. Tipos de huevos según la forma en la cual distribuye su vitelo, ¿ok? La forma en la cual distribuye su vitelo. Entonces, los huevos isolecitos son aquellos que van a distribuir su vitelo de manera homogénea en todas las células, ¿ok? Y va a haber poco vitelo, ¿ok? Va a haber poco vitelo. Distribuye homogéneo y poco vitelo, ¿está bien? Es decir, que junto todo el citoplasma y todo el vitelo va a estar junto y homogéneo. Con respecto a los mesolecitos, van a tener cierta regionalización del vitelo. El vitelo se va a acomodar hacia un lado y, como menciona acá, regionalizado, pero es regular, o sea, es ciertamente mayor la cantidad de vitelo respecto al isolecito, ¿no? El mesolecito va a tener un poco más y, como vuelvo a mencionar, regionalizado. No tanto, pero regionalizado. Eso es lo que importa. No tanto, pero está regionalizado. No tanto, pero más que el isolecito, ¿ok? Entonces, eso es el mesolecito. El centrolecito, vamos a decir que es regionalizado porque, como bien su nombre dice, centrolecito, se regionaliza en el centro, ¿no? Entonces ustedes pueden empezar con una célula y en el centro está su núcleo, algo así se regionaliza el vitelo en los centrolecitos. Acá nos dice regular vitelo. Para explicarlo de forma didáctica, podríamos decir que la cantidad del centrolecito es más o menos similar a la del mesolecito, ¿okay? Obviamente va a ser más que el isolecito, mucho más, ¿okay? Y similar al del mesolecito, ¿okay? El huevo telolecito tiene alta cantidad de vitelo, extremadamente alta cantidad de vitelo, ¿okay? Mucho vitelo y extremadamente regionalizado. Vemos aquí un huevo que casi se ve todo verde, ¿no?
Yo estoy representando el vitelo del color verde, aunque realmente yo diría que se puede ver algo más que amarillo, si han visto las yemas de un avestruz, ¿no? De un avestruz pues estoy dando el ejemplo, ¿no? Pues de cualquier ave, un huevo de gallina se ve medio amarillo. Entonces, el huevo telolecito va a regionalizar su vitelo a un lado y el citoplasma al otro. Es tanta la cantidad de vitelo, que el huevo es extremadamente grande, ¿no? Y este tipo de huevos corresponde al de las aves, ¿ok? Al de las aves. Si han visto una yema, ¿no? Han visto una yema de huevo, pues básicamente es grande para ser una sola célula, ¿ok? Y es amarilla, completamente amarilla. Y te podrías preguntar, ¿dónde queda el citoplasma? ¿Dónde queda esa partecita blanca, ¿no? De citoplasma. Bueno, pues si eres un poquito minucioso y muy observador, vas a ver con una especie de bolita blanca, un puntito blanco, una manchita pequeña blanca. Esa corresponde a la zona del polo animal. Y todo lo amarillo que ves, toda esa sustancia que nutre al embrión, corresponde al vitelo, ¿ok? Entonces, rebobinando, isolecito, distribuido homogéneamente el vitelo y poco vitelo. Mesolecito, distribuido regionalizado y más o menos de vitelo, ¿no? Regular. Centrolecito igual, regionalizado en el centro de la célula y regular vitelo, ¿ok? Más o menos parecido al mesolecito. El telolecito, una cantidad extrema de vitelo, mucho vitelo y regionalizado, ¿ok? Los huevos telolecitos los podemos encontrar en aves, podemos encontrarlo en peces. Los huevos centrolecitos los podemos encontrar en insectos. Los huevos mesolecitos los podemos encontrar en algunos anfibios, o bueno, creo que en realidad en la gran mayoría de anfibios. Los huevos isolecitos, por ejemplo, los podemos encontrar en nosotros, ¿no? Listo. Tipos de huevos explicado. Ahora vamos a pasar a los clivajes, holoblástico y meroblástico. ¿Qué significa clivaje? Básicamente, forma de la segmentación, ¿no? Segmentación. ¿Ok? Entonces, según cómo se segmente, el clivaje será holoblástico o meroblástico. ¿Ok? Holoblástico o meroblástico. Holoblástico si las células se segmentan totalmente. Si las células, ¿no? Las células del embrión, cuando se está dando la segmentación, si se cierran totalmente, en este caso vemos que no se están logrando cerrar, pero si se cierran todas, totalmente, el clivaje es holoblástico. Y como en este caso podemos ver que no se cierran totalmente, a ese clivaje se le dice meroblástico. ¿Ok? Bien, ahora como siguiente punto vamos a ver el desarrollo embrionario. ¿Ok? El desarrollo embrionario, vamos a hablar exactamente del proceso en el cual parte el cigoto y va a empezar una serie de procesos complejos hasta llegar a un organismo. Entonces, la primera parte corresponde a la segmentación. La segmentación, pues, es el proceso en el cual el huevo, el cigoto, se va a empezar a dividir, ¿no? 2 células, 4 células, 8 células, ¿no? Se va a empezar a dividir mitóticamente. Entonces, ¿desde dónde a dónde abarca la segmentación? La segmentación abarca desde el momento en el cual se da el cigoto, 2 células, 4 células, 8, tal, hasta que llega a una etapa de blástula. ¿Está bien? Antes de llegar a la etapa de blástula, se ha formado una especie de masita de células compactas a la cual se le denomina mórula. ¿Por qué mórula? Pues porque se puede ver, ¿no? En este estadio una especie de mora, ¿no? De la fruta, eso. Y se le hace una asemejación, ¿no? Mórula. Entonces, eso vendría a ser la parte de la segmentación. Y un detalle que había mencionado antes es que el cigoto, al ser muy grande, ¿no? Por ejemplo, un cigoto de humano, bueno, un óvulo recién fecundado en un humano, aunque ya sabemos que no es un óvulo, recién fecundado,
aproximadamente, no es una exactitud, sería como 0.1 milímetros, entonces se podría ver difícilmente a simple vista, pero se puede ver, ¿no? Entonces, al ser tan grande, va a dividirse, y hasta donde llegó a la blástula, no ha cambiado su tamaño, ¿ok? Cigotoblástula no cambió su tamaño. ¿Para qué? Para que las células puedan ser pequeñas, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la segmentación, ¿no? Después de la segmentación sigue una etapa a la que se denomina blastulación, que básicamente es la forma en la cual se forma la blástula. Entonces podríamos decir que la blastulación está dentro de la segmentación, a grosso modo, ¿no? Entonces vamos con ese punto. Bien, el proceso a continuación corresponde pues a la blastulación. Antes de hablar de la blastulación, me olvidaba mencionar que cuando el cigoto se segmenta, las células, ¿no?, derivadas de este proceso mitótico, ¿no?, estas células que son indiferenciadas aún, se les conocen como blastómeras o blastómero. ¿Okay? Cada célula se le denomina blastómero, ¿no? Bien, ¿qué es la blastulación? Básicamente, durante el desarrollo, ¿no?, que se va segmentando y se forma una pelotita que es la mórula, esa pelotita llena de células se va a empezar a abrir una cavidad dentro, ¿no? Una cavidad. Y cuando se abre la cavidad adentro, y esa cavidad está rodeada por generalmente una sola capa de células, a esa pelota con un hueco y rodeado por una capa de células se le denomina blástula. ¿Okay? Entonces ocurre la blastulación. Cuando se genera esa cavidad, a eso se le llama blastulación. Ok, bueno, acá no se puede notar pues la cavidad, entonces lo que yo hice fue un corte para ver, así un corte como si fuera una naranja y ver el interior, y vamos a poder ver pues una cavidad, ¿no? Pues a esta cavidad se le denomina blastocele, y a la capa de células se denomina blastodermo. ¿Ok? Ahora continuamos pues con la gastrulación. Pero antes me olvidaba mencionar que en el caso de la blástula, todos los animales, absolutamente todos los animales, llegan a realizar la etapa de la blástula, ¿no? Desde el cigoto empieza a dividirse y se genera esta cavidad. Todos llegan a esto, ¿no? Hasta el animal simple, como las esponjas, ¿no?, el filoporífera, llegan a realizar la etapa de blástula. Entonces, la etapa de blástula es una característica general para todos los animales. No todos generan gástrula, ¿no? Entonces, eso me faltaba detallar. Y ahora, entrando a la gastrulación, ¿qué es la gastrulación? Básicamente es el proceso en el cual la capa de la blástula empieza a imaginarse, empieza a adentrar. Imagínense como una especie de un globo, y pones tu pulgar y empujas ese globo, se va a empezar a generar una cavidad dentro, ¿no? Entonces, esto básicamente está detallado acá. ¿Okay? Empieza a imaginarse la capa de la blástula, y a este hueco inicial se le denomina blastoporo, y a esta cavidad que se forma dentro de la gástrula se le denomina gastrocele o argenterón. Bueno, como ya pues podríamos deducir, gastrocele, cavidad gástrica, cele, cavidad gástrica, ¿cierto? Entonces, esto próximamente va a formar el tubo digestivo de los animales, ¿no? Como habíamos mencionado, por ejemplo, nuestra boca, nuestro esófago, ¿no?, nuestro estómago, todo el intestino delgado, grueso, todo eso corresponde al tubo digestivo, y aquí se va a empezar a formar, ¿verdad?, en todos los animales que llegan a gástrula. Bien, un detalle que me olvidaba mencionar con respecto a la blástula es que no todas son pues huecas. Hay excepciones a la regla, que simplemente son todas compactas, todas rellenas. Si no me equivoco, pues si me acuerdo bien, a este tipo de blástulas se le denomina celoblástula, y a las que sí tienen el hueco se denomina estereoblástula. ¿Okay? Bueno, rebombinando se forma una especie de conducto que va a ser el próximo tubo digestivo. Y un detalle es que en este momento de la gastrulación
empieza la formación de las primeras 2 capas embrionarias, ¿no? De 3 capas totales empiezan 2, ¿ok? Entonces, la capa periférica, la capa que rodea a la gástrula, se le denomina ectodermo, y a la capa interior se denomina endodermo. ¿Qué son capas embrionarias? Básicamente son un conjunto de células que ya están determinadas a producir ciertos tejidos, ciertos órganos, que ya están diferenciadas en cierto grado, ¿no? Por ejemplo, el ectodermo va a producir próximamente pues, la piel, por ejemplo, ¿no? Y el endodermo, como habíamos mencionado, el tubo digestivo próximamente, o por ejemplo el hígado, ¿no? Estructuras que ya están determinadas que este tejido los va a producir, o que este otro tejido va a producir otros órganos o tejidos, ¿no? Bien, habiendo entendido ya pues qué es la gastrulación, vamos a ver la diferenciación entre protostomados y deuterostomados. Habíamos hablado que la gástrula va a formar un hueco que va a ser el blastoporo y una cavidad que es el gastrocele o arquenterón. Ahora, dependiendo de qué forme el blastoporo, si es que forma la boca o es que forma el ano, se diferencian 2 tipos de animales, ¿ok? ¿Por qué ano? ¿Por qué boca? ¿No? Básicamente porque esto va a ser el tubo digestivo, como ya habíamos mencionado. Ahora, si primero se forma la boca y luego se va a invaginar y va a seguir invaginando y se va a seguir expandiendo el tubo hasta que choca con la pared superior del ectodermo, se va a formar un tubo largo con 2 huecos, ¿no? Si primero se forma la boca, el segundo hueco será el ano, ¿no? Primero boca, primero, estoma, boca. A este tipo de animales se le llama protostomados. Ahora, si el blastoporo forma primero el ano, se sigue invaginando, sigue expandiéndose el tubo y se forma el segundo hueco, que es la boca, ¿no? El segundo hueco, deuteros, significa segundo, y estoma, boca. Quiere decir que deuterostomados. Entonces, los animales que formen el segundo hueco y que sea la boca, se le dirán deuterostomados. Y los animales que formen el primer hueco y que ese sea la boca, se le dirán protostomados. ¿Ok? Entonces, aquí yo he hecho un esquema pues, de todos los animales para ir diferenciando, pues no, si te preguntasen, ¿no? ¿Qué es un anélido qué es? ¿Protostomado o deuterostomado? O quizás los mamíferos que son protostomados o deuterostomados. Para tener bien claro eso, he hecho este esquema. Es una filogenia de todos los animales, demasiado simplificada, pero para que se entienda más que nada la diferenciación entre protostomado y deuterostomado. Entonces, los animales los vamos a clasificar, la filogenia lo clasifica de forma en poríferos, ¿ok? Y luego vamos a tener otros 2 tipos, los que son radiados y bilaterales. Dentro de los radiados vamos a tener los nidarios y ctenófonos, ¿no? Parecidos a medusas, anémonas, ¿no? Ellos son los radiados. Y los bilaterales vamos a tener 2 tipos, protostomados y deuterostomados. Los protostomados van a abarcar un gran grupo de animales, ¿no? Más que nada invertebrados, en realidad todos invertebrados, sí, a mi parecer todos invertebrados, ¿no? Por ejemplo, platelmitos, moluscos, ¿no? Insectos, demás. Por eso es que he hecho así varias ramificaciones porque son varios animales. Y los deuterostomados nada más vamos a encontrar 3 tipos: los equinodermos, los hemicordados y los cordados. Entonces continuamos con la formación del mesodermo, formación de celoma y un tipo de clasificación de los animales que poseen mesodermo según la disposición del mesodermo corporalmente. Bien, empezamos con la formación del mesodermo. Habíamos explicado que cuando se da la gastrulación se forman las 2 primeras capas embrionarias, ectodermo y endodermo. Y ahora vamos a ver la formación de la tercera capa embrionaria, que es el mesodermo. Para ello tenemos 2 formas en las cuales se forma el mesodermo. Por esquizocelia, cuando entre la capa del ectodermo y el endodermo empiezan a ingresar células, ¿ok?, hacia el interior, hacia la parte de esta que se denominaría blastocele, como ya habíamos hablado. Entonces empiezan a ingresar, como imaginarse las células, ¿no? Y empiezan a proliferar, empiezan a
pegarse en todas las paredes posibles, empiezan a entrar, ¿no? Y esas células que entran se van a diferenciar en células mesodérmicas, ¿ok? Entonces, como es una especie de proliferación de células y dispersión de células, a eso se le dice esquizocelia, ¿no? Esquizo nos da a entender eso, proliferación, liberación, ¿no? Como que empieza a aumentar en gran cantidad las células, ¿ok? Y se va a disponer generalmente en las paredes, pues, que se encuentran. Ahora, en el caso de la enterocelia, ¿qué va a ocurrir? Habíamos hablado que esta cavidad que ven acá, es el arquenterón o gastrocele, que va a ser próximamente el tubo digestivo. Y una parte del tubo digestivo, por ejemplo, sería el intestino, ¿no? Intestino es entero, ¿no? Entonces, esta parte del gastrocele se va a invaginar adentro, como que le va a empezar a salir como una oreja, ¿no? Y eso se va a diferenciar de tejido endodérmico a tejido mesodérmico, ¿ok? Ahora, como parte del próximo intestino, porque esto próximamente va a ser el intestino, se le dice enterocelia, ¿ok? Enterocelia. Entonces el tejido mesodérmico deriva de esta zona. Ahora, aquí he puesto, ¿no? Una notita pequeña. Uy, endo, meso. ¿Qué quiero decir? Que por definición el mesodermo siempre se va a producir a partir del endodermo. Entonces, podríamos decir que las células que se liberan de aquí exactamente pueden ser del endodermo, ¿sí? O pueden ser del ectodermo, que próximamente se diferencia en endodermo y luego se diferencia en mesodermo, ¿no? Pero siempre el endodermo produce células mesodérmicas, ¿ok? Pero existirán casos en los cuales el ectodermo produzca mesodermo. Sí y no. El ectodermo, hay casos en reptiles, en algunos, creo que si no me equivoco y si no me acuerdo muy bien, es en algunos nidarios, que va a producir una especie de tejido parecido al mesodérmico, el ectodermo, claro. Y podríamos decir que es un mesodermo, no, pero sí cumple sus mismas funciones. Entonces, a ese tejido se le dice ectomesodermo, ¿ok? Que no es el mesodermo verdadero, pero se le denomina entonces ectomesodermo. Bien, acabando con la formación del mesodermo, igual cualquier pregunta me la dejan en los comentarios, se les va a responder y se va a dejar, pues obviamente, las referencias, como había dicho ya. Ahora, pasamos a la formación del celoma. ¿Qué es el celoma? Quizás algunos ya hemos escuchado celoma, pero quizás no tenemos un buen detalle sobre ello. Entiendan celoma, ¿no? Como definición que sí o sí se va a dar. El celoma es una cavidad corporal rodeada completamente de mesodermo. Es decir, una cavidad que toda esa cavidad la tiene que rodear mesodermo para que sea celoma, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo proliferan las células mesodérmicas y se van a disponer, ¿no?, sobre todas las capas y van a generar una cavidad rodeada totalmente del tejido mesodérmico, ¿no?, que viene a ser el celoma. Es como que el tubo y queda una cavidad en forma de aro, y como todo eso está rodeada por paredes de mesodermo, todo esto es celoma, ¿ok? Y aquí les traje un ejemplo, ¿no? Nosotros, los humanos, tenemos, pues, en nuestro cuerpo, si nosotros abrimos, vamos a ver una cavidad en la cual estén los órganos ahí, ¿no?, organizados ahí en esa cavidad. La cavidad corresponde al celoma, ¿ok? Y esos órganos, ¿no?, el estómago, intestino, hígado, van a estar rodeados por una membrana a la cual se le denomina peritoneo, y toda esa membrana va a rodear a esta cavidad. A la cavidad que nosotros encontramos al abrir nuestro cuerpo está rodeada toda por una membrana. A esa membrana, vuelvo a repetir, se le denomina peritoneo.
Y esta cavidad corresponde al celoma. ¿Qué quiere decir? Que el peritoneo, sí o sí, para que esta cavidad sea celoma, y como el peritoneo rodea toda esta cavidad, tiene que ser sí o sí mesodermo. Y bueno, el peritoneo es mesodermo, búsquenlo y les saldrá eso. Bueno, acabando con la formación del celoma, vamos a clasificar a los animales según la disposición corporal del mesodermo. ¿Ok? Entonces, tenemos tres tipos: acelomados, celomados, pseudocelomados. Los acelomados son aquellos que no tienen celoma. Por ejemplo, yo he traído acá un ejemplo de un platelmito, ¿no? Una planaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, partimos a la planaria por la mitad y vemos su interior, ¿no? Es como verlo transversalmente. Vemos el interior y todo va a estar lleno. Si lo vemos en la realidad, va a haber una especie de masa amorfa, gelatinosa, que va a ser como una especie de mesénquima, ¿no? Y que todo va a estar relleno. Este círculo que ven acá, verde, corresponde al tubo digestivo, derivado del endodermo. Y todo esto rojo vendría a ser el mesodermo. Y vemos que el mesodermo rellena toda la cavidad, toda la cavidad. O sea, no hay cavidad, ¿no? Por eso es que es acelomado. En el siguiente tipo de animales, aquí he traído un anélido, ¿no? Una lombriz de tierra, por ejemplo. Otra vez hacemos un corte, vemos su interior, ¿no? Y vamos a ver pues la capa externa que vendría a ser, por ejemplo, la piel, que deriva del ectodermo. La capa interna, bueno, solo he dibujado esto, que es el tubo digestivo, derivado del endodermo. Y vemos acá una cavidad rodeada completamente por mesodermo. Es decir, la cavidad está rodeada internamente por el mesodermo y externamente por el mesodermo. Todo lo que rodea esta cavidad es mesodermo. Por ende, esta cavidad es celoma, sí o sí. Celoma. Voy a estar dejando unas imágenes para que más o menos se entienda mejor. Espero que se entienda mejor con esas imágenes. Bien. Pasamos al siguiente ejemplo. Perdón. El siguiente grupo de animales que vienen a ser los pseudocelomados, ¿no? En este caso he traído un nemátodo, ¿no? Partimos otra vez por la mitad y vemos el interior. Vemos que el tubo digestivo no está rodeado por el mesodermo, ¿no? El ectodermo sí está rodeado internamente por mesodermo. Entonces, la cavidad está rodeada por mesodermo y endodermo, no completamente por mesodermo. Acá hay endodermo, ¿no? Del tubo digestivo. Entonces, como esto es una cavidad, pero no está rodeada completamente por mesodermo, se le dice pseudoceloma, falso celoma. Parece un celoma, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, bueno, esto vendría a ser todo por el video de hoy. Quizás esté subiendo un video de embriología un poco más avanzado en el próximo video, pero esto vendría a ser todo por mi parte. Si hay preguntas, vuelvo a repetir en los comentarios y se les respondo. Entonces, espero les haya gustado el video. Así que, chévere.